Gracias por criticar a los mormones, la inquebrantable postura de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ante la crítica incesante. Bienvenidos a nuestro podcast de Evidencias Sud Sin Fronteras. Hoy hablaremos de un tema actual, sobre la batalla por la verdad, un análisis comparativo de la crítica interreligiosa y la singular actitud de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El vasto y diverso panorama religioso mundial es un espacio de convicción profunda y guía moral. Sin embargo, y tal como lo señala la Escritura, hace más de 2600 años el profeta Leí declaró: es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Segunda de Nefi 2:11. Históricamente y en la actualidad, este ámbito funciona como un campo de batalla donde las denominaciones religiosas a menudo se enfrentan en una lucha por la verdad. Esta oposición es en sí misma una confirmación de la naturaleza de la verdad. Para que algo sea bueno, debe tener un malo que le sirva de contraste. Este análisis profundiza en la actitud crítica de diversos credos y fes hacia otras, con un enfoque particular en la naturaleza de la crítica dirigida hacia la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y la contrastante postura de esta última ante sus detractores. El objetivo es invitar a la reflexión, especialmente aquellos críticos que, a menudo, sin una investigación propia, propagan narrativas prefabricadas. Es vital señalar que estamos inmersos en una nueva oleada de críticas contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, particularmente virulenta en las redes sociales. Plataformas como TikTok, YouTube, Instagram y Facebook se han convertido en focos de difusión masiva de contenido antimormón, con videos cortos, hilos de publicaciones y memes que replican y amplifican viejas acusaciones y presentan algunas nuevas, a menudo descontextualizadas o infundadas. Esta dinámica digital presenta desafíos únicos, ya que la velocidad de propagación y la naturaleza viral de estos ataques dificultan un diálogo pausado y reflexivo. La industria de la crítica, armas y tácticas de la confrontación interreligiosa. Cuando se examina el panorama interreligioso, es innegable que algunas denominaciones y ministerios han construido una verdadera industria de la crítica contra otras denominaciones. Esta crítica se manifiesta en una vasta producción de materiales, libros enteros, documentales extensos de más de una hora, innumerables videos y artículos de blog dedicados explícitamente a demostrar el error de una creencia ajena. Los títulos de estos materiales son a menudo provocativos y alarmantes, buscando captar la atención con promesa de revelación o denuncia. Se observan encabezados como los siguientes: la verdad que nunca te han dicho sobre José Smith y los mormones, o la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, culto o cristianismo. También los mormones al descubierto, secretos ocultos y doctrinas falsas. O también podemos leer el libro de Mormón desmentido, evidencia contra su veracidad. Desde la tradición a la apostasía, cómo el mormonismo se desvió del verdadero evangelio. José Smith, profeta de Dios o impostor. Un análisis crítico. Estos materiales no buscan el diálogo ni la comprensión mutua. Su propósito principal es la desacreditación. Se elaboran con el fin de disuadir a las adherentes actuales, evitar nuevas conversiones o simplemente reafirmar a los propios fieles en la superioridad de su doctrina. El blanco de estas críticas es diverso, pero la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha sido y sigue siendo un objetivo particularmente frecuente. Las acusaciones suelen centrarse en la figura de José Smith, la autenticidad del Libro de Mormón, la poligamia histórica, la naturaleza de Dios y la relación de su teología con el cristianismo tradicional. Esta persistencia no es nueva. La Iglesia ha sido criticada desde sus inicios, una constante que se alinea con el adagio popular que señala: a los árboles con más mangos
son a los que les suelen lanzar más piedras. La visibilidad y el crecimiento global de la Iglesia, con millones de miembros y una presencia en casi todos los países, la convierten en un blanco ineludible. Una historia de críticas, desde el jardín del Edén hasta la era digital. La crítica, de hecho, no es ajena a la historia de la fe. Desde los albores de la humanidad, aquellos que han buscado establecer una relación directa con Dios o predicar principios divinos han enfrentado oposición. En las Escrituras vemos incontables ejemplos. Por ejemplo, Noé fue ridiculizado por construir un arca en terreno seco. Moisés y los profetas de Israel fueron constantemente cuestionados y desobedecidos por su propio pueblo. El Salvador mismo, Jesucristo, el ejemplo más sublime de pureza y verdad, fue implacablemente atacado. Los fariseos y escribas, celosos de su autoridad y atados a sus tradiciones, lo persiguieron con acusaciones, interrogatorios y finalmente la crucifixión. Él, que era la verdad encarnada, fue el blanco de la más feroz y constante crítica de su tiempo. Decían: ¿qué puede salir bueno de Belén? Estos fariseos han existido en todas las épocas antes de Cristo, durante su ministerio y sin duda después de él. La diferencia crucial hoy radica en que, a pesar de sus esfuerzos, esta vez no ganarán. La promesa divina es que esta es la última dispensación, una época en la que el Evangelio no será sacado más de la tierra. Daniel 2:44. La restauración de la Iglesia de Jesucristo es una obra que está destinada a prevalecer, una obra que, tal como lo profetizó José Smith, no puede ser detenida por la oposición humana. En sus propias palabras, José Smith declaró con inquebrantable fe: el débil brazo del hombre no puede detener el río ni cambiar su curso decretado. Esta es la convicción que subyace a la aparente inacción de la Iglesia ante la crítica. La dinámica de la repetición, el crítico común y la falta de investigación personal. Un aspecto preocupante de esta dinámica es la tendencia de muchos críticos comunes a operar sin una investigación personal y profunda. La mayoría de quienes lanzan invectivas contra los santos de los últimos días ni siquiera han leído el Libro de Mormón, la escritura central de nuestra Iglesia. Su conocimiento se reduce a repetir lo que han escuchado o leído de expertos o líderes religiosos, sin cuestionar la fuente o contrastarla con las fuentes primarias de la fe criticada. Una anécdota que se ha vuelto casi legendaria en ciertos círculos ilustra esta ceguera voluntaria. Un pastor muy crítico con el mormonismo, al ser preguntado si había leído el Libro de Mormón, respondió que no, ya que los expertos de su iglesia lo habían ya hecho, y cuando se le preguntó si había orado para saber si el Libro de Mormón era verdadero, respondió que sí. Aclaró que había orado con la condición de que, si era verdadero, él caería muerto en ese instante. Su interlocutor, un miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le respondió que así no es como funciona. Esta anécdota encapsula una realidad. La revelación personal y la búsqueda de la verdad no funcionan como un truco de magia o una prueba de vida o de muerte. Requieren humildad, sinceridad y una mente abierta. Esta actitud se contrapone directamente a la invitación que se encuentra en Moroni, capítulo 10, versículos 4 y 5, que insta a orar con sincero corazón, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, para conocer la verdad del Libro de Mormón por el poder del Espíritu Santo. Un experimento sencillo, contrastando los portales oficiales y la lección política. La diferencia en la actitud crítica se hace aún más evidente al realizar un simple y sencillo experimento revelador en los portales oficiales de Internet, una estrategia que, irónicamente, recuerda a las tácticas políticas de desprestigio. Busquen en sitios web de denominaciones críticas. Si uno visita las páginas web oficiales de muchas denominaciones cristianas que activamente critican a los santos de los últimos días y se buscan términos como José Smith o mormón, la vasta mayoría de los resultados contendrán información explícitamente negativa.
Estos portales no se limitan a describir sus propias creencias, dedican secciones enteras a exponer lo que consideran errores doctrinales, históricos o proféticos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los artículos no disimulan su intención de cuestionar la autenticidad de nuestra Iglesia y las afirmaciones de José Smith. A menudo ofrecen dos errores que creen que existen en la doctrina o la historia de la Iglesia, o desacreditan las afirmaciones de José Smith. Búsqueda en el portal oficial de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si se realiza el mismo ejercicio y se busca el nombre de cualquier otra denominación, por ejemplo, católica, bautista, metodista, musulmán, judío, en el portal oficial Santo de los Últimos Días, los resultados son notablemente diferentes. La inmensa mayoría de las veces, si se encuentra el nombre de otra denominación, es en el contexto de colaboraciones en servicio. Se mencionan proyectos de ayuda humanitaria o servicio comunitario, donde la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha trabajado en conjunto con otras organizaciones religiosas. Diálogo interreligioso. Se hace referencia a encuentros o declaraciones conjuntas en foros de diálogos interreligiosos, promoviendo la comprensión y el respeto mutuo. Reconocimiento de valores comunes. Se citan puntos de acuerdo en valores morales o éticos. En ningún caso se encontrará material en las páginas oficiales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que cuestione la autenticidad de otras fes, que desacredite a sus fundadores o que exponga supuestos errores doctrinales. No hay artículos que busquen desmentir las creencias de la Iglesia Católica sobre la Eucaristía, o la de los budistas sobre el bautismo, o las de los musulmanes sobre el Corán. La actitud es de respeto y cooperación, no de confrontación teológica pública. Paralelismos con la política, una táctica de rebaja, no de elevación. Esta estrategia de crítica constante hacia el otro es sorprendentemente similar a la que se observa en la arena política. Los políticos, especialmente en campañas electorales, a menudo dedican la mayor parte de su discurso a hablar de los errores de sus contrincantes, de sus fracasos, de sus promesas incumplidas, de sus supuestos errores íntimos e incluso de aspectos que no tienen nada que ver con la gestión pública. El objetivo es mostrar a sus seguidores que ellos son mejores e intentan elevarse mostrando al adversario como inferior o incapaz. Sin embargo, al hacer esto, los políticos no aumentan su propia estatura, simplemente intentan rebajar al otro. No se dedican a hablar de lo que ellos mismos harán si ganan la presidencia, la gobernación o cualquier puesto político. Del mismo modo, en el ámbito religioso, muchas denominaciones que se centran en la crítica de otras no están necesariamente aumentando su propia credibilidad o expandiendo su mensaje positivo, sino que están invirtiendo energía en disminuir la validez de las creencias ajenas. La profecía ineludible, cuando José Smith oyó su nombre. Este enfoque particular de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se fundamenta en una profunda convicción de su origen divino y de su destino profético. Consideremos las palabras que el ángel Moroni dirigió al joven José Smith la noche del 21 de septiembre de 1823 en la pequeña cabaña de la familia Smith en Manchester, Nueva York. Moroni le dijo a José que su nombre sería tenido para bien y para mal entre todas las naciones, tribus y lenguas, o que se hablaría bien y mal de él entre todo pueblo. ¿Cómo pudo José Smith, un joven de apenas 17 años, prácticamente desconocido incluso en su propia comunidad, comprender el alcance de una profecía tan audaz? En ese momento, su nombre no era más que el de un humilde granjero. Sin embargo, casi 200 años después, la resonancia de esa profecía es innegable. Su nombre es, de hecho, tenido para bien y para mal en los rincones más remotos del planeta. Esta profecía, cumplida con una precisión asombrosa, es una piedra angular de la fe de los santos de los últimos días y un testimonio de la inspiración divina detrás de la restauración. La Iglesia no necesita defenderse con ataques, porque la profecía ya se está cumpliendo. La misma existencia y el crecimiento de la crítica son, paradójicamente, una confirmación del alcance global que Moroni le reveló a José.
un cambio de estrategia, de la defensa activa a la proclamación silenciosa. Es cierto que en los primeros días de la Restauración, la Iglesia y sus líderes, incluido José Smith, solían defenderse activamente de las críticas. En un entorno de hostilidad y desinformación, era crucial responder a las calumnias y aclarar malos entendidos. Esto se hacía a través de periódicos, folletos y en ocasiones debates públicos. Las revelaciones que componen Doctrina y Convenios, así como los artículos de fe, surgieron en parte de la necesidad de establecer claramente las doctrinas y creencias de la Iglesia frente a las acusaciones. Sin embargo, esta defensa siempre estuvo orientada a presentar la verdad, no a contraatacar con argumentos que mostraran los errores de los adversarios. La misión era establecer la luz, no desmantelar la oscuridad ajena. La estrategia ha evolucionado. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha adoptado una postura que refleja una comprensión más profunda de las palabras del Salvador Jesucristo. Él mismo, en la primera visión de José Smith, le instruyó sobre la apostasía del cristianismo tradicional, diciendo que todas estaban en error y que sus corazones estaban lejos de mí. Para algunos antagonistas, estas palabras han sido tomadas como una muestra de que la Iglesia sí critica a las demás iglesias y habla de ellas. ¿Qué responder ante esta declaración? La respuesta es clara. La declaración del Salvador no es una crítica destructiva o un ataque con el fin de denigrar a otras denominaciones. Es una revelación de la condición espiritual del mundo en ese momento y la justificación divina para la restauración. No es una licencia para que los miembros de la Iglesia ataquen a otras creencias, sino un fundamento para comprender la necesidad de que la plenitud del Evangelio fuera restaurada. La Iglesia no necesita gastar energía en señalar los errores de otros, porque tienen una verdad positiva que proclamar. Su misión es invitar a todos a venir a Cristo a través de su Evangelio restaurado, no a disuadir a la gente de otras creencias. Reflexión para los críticos comunes, más allá de la vehemencia y la acusación. Este contraste no es trivial, refleja una diferencia fundamental en la filosofía de interacción interreligiosa. Mientras que muchas denominaciones sienten la obligación de corregir lo que perciben como error en otros, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días parece operar bajo un principio diferente, el de compartir su luz sin denigrar la luz de los demás. Para el crítico común, que a menudo repite con vehemencia lo que sus líderes le han enseñado, esta observación debería de ser un llamado a la reflexión. ¿Se busca la verdad o la validación? Si el objetivo es genuinamente encontrar la verdad, ¿no implica esto una disposición a investigar todas las fuentes, incluyendo las primarias de aquellos a quienes se critica? ¿Es la crítica constructiva o destructiva? Un enfoque que desmantela las creencias ajenas contribuye realmente a la edificación espiritual o a la división y el prejuicio. ¿De dónde proviene la información? Antes de aceptar un hecho como una revelación sobre los errores de otra fe, ¿se ha verificado la fuente? ¿Se ha buscado una perspectiva equilibrada? ¿Se ha contrastado con lo que la propia denominación en cuestión afirma de sí misma? La crítica, paradójicamente, también puede ser una herramienta de aprendizaje y crecimiento. ¿Quién no ha aprendido algo nuevo al ser criticado? La crítica nos motiva a leer más y profundizar nuestra comprensión durante el ejercicio de la corroboración. Incluso no es solo que no sea malo, sino que es una de las pocas iglesias que no prohíbe a sus adeptos leer material crítico o incluso los libros de sus adversarios para ver sus argumentos. Si tenemos un testimonio firme, ¿cuál es el miedo? Un testimonio basado en la experiencia espiritual personal no se desvanece ante un argumento adverso, más bien puede fortalecerse al enfrentar desafíos y encontrar respuestas. Las Escrituras, en Santiago capítulo 1 versículos 19 y 20, exhortan a ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esta admonición es especialmente relevante en el diálogo interreligioso. La actitud de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de centrarse en la difusión de su propio mensaje y en la colaboración humanitaria en lugar de la crítica corrosiva
ofrece un modelo para aquellos que buscan la armonía en el mundo dividido por la fe. Al final, la verdad no necesita ser defendida con ataques a los demás, sino con la coherencia, el testimonio y el ejemplo de vida. La invitación a los críticos es ir más allá de los títulos sensacionalistas y las narrativas preconcebidas, a explorar con mente abierta y quizás encontrar que la paz interreligiosa se construye con respeto, no con la crítica destructiva. Finalmente, ¿por qué el peculiar título de este ensayo da gracias a los antagonistas por criticar a la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días? El título de este ensayo, aparentemente paradójico, encierra una profunda convicción y un análisis estratégico. Dar gracias a quienes critican a la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, no es una muestra de masoquismo ni de indiferencia, sino un reconocimiento de cómo, inadvertidamente, sus esfuerzos contribuyen al cumplimiento de la profecía y el avance de la obra. La razón principal de este agradecimiento se ancla en las palabras que el ángel Moroni dirigió a José Smith la noche del 21 de septiembre de 1823. Como ya se mencionó anteriormente, Moroni declaró que el nombre de José Smith sería tenido para bien y para mal en todo el mundo, o que se hablaría bien y mal de él entre todo pueblo. Esta profecía, dada a un joven desconocido en una remota granja de Nueva York, es asombrosamente precisa. Aquí es donde reside el quid del agradecimiento a los críticos. Difusión global y visibilidad. Cada crítica, documental, video viral o artículo que intenta desenmascarar o desacreditar a la Iglesia y a José Smith, paradójicamente está haciendo algo fundamental. Está difundiendo su existencia a nivel mundial. En un mundo vasto y diverso, estas críticas, aunque negativas, ponen el nombre de Mormón y de José Smith en la conversación global. De esta manera, los antagonistas contribuyen activamente a que el nombre de José Smith y de la Iglesia sea tenido en todo el mundo, llevando el conocimiento de una Iglesia diferente e interesante a oídos y ojos que de otra manera quizás nunca la habrían considerado. Cumplimiento de la profecía del mal. La profecía de Moroni tenía dos caras, que se hablaría de José Smith para bien y para mal. Mientras los miembros de la Iglesia nos esforzamos por cumplir la parte de hablar bien de su nombre mediante la predicación del Evangelio, el buen ejemplo y las comunicaciones oficiales, los críticos con sus constantes ataques están cumpliendo involuntariamente la parte de hablar mal de él. Ambos bandos, por lo tanto, se complementan en el cumplimiento de esta profecía dual. Los antagonistas, al hablar mal del nombre de José Smith y de la Iglesia sin saberlo, validan la naturaleza profética de esta obra divina. Fortalecimiento interno por contraste. Las críticas también sirven como un catalizador para el fortalecimiento de la fe de los miembros. Al ser confrontados con argumentos adversos, los santos de los últimos días se sienten motivados a estudiar más profundamente sus propias creencias, a buscar respuestas en las Escrituras y en la oración. Este proceso de corroboración y búsqueda personal a menudo resulta en un testimonio más sólido y arraigado. Lo que se percibe como un ataque externo se convierte en una oportunidad para la edificación espiritual interna. Esto también resuena con la sabiduría de las Escrituras que ya mencionamos, que enseñan que es preciso que haya una oposición en todas las cosas, como leemos en el libro de Mormón, un principio fundamental para el crecimiento y el ejercicio del albedrío. En esencia, los críticos con su vehemencia y persistencia actúan como heraldos involuntarios, anunciando la presencia de una iglesia que, según la profecía, siempre ha de ser un tema de discusión global. Su labor, aunque antagónica, es indispensable para que el nombre de José Smith y de la iglesia alcance cada rincón del planeta, y veamos incluso parte del cumplimiento de las palabras que el ángel dio al joven José Smith. Por ello, con una serena convicción en la divinidad de la obra, los santos de los últimos días podemos decir genuinamente: gracias críticos. Sus acciones, que se han extendido por más de 200 años, no han sido totalmente en vano, y sin sonar sarcásticos, su labor, sin saberlo, da testimonio de la obra que el débil brazo del hombre no puede detener ni cambiar su curso decretado, como lo dijo José Smith.
Gracias por ayudarnos a difundir y cumplir esta profecía dada por el ángel Moroni. Sin ustedes, el nombre de José Smith no llegaría tan lejos. Sigan adelante.